¿Qué usuario de una línea aérea volaría pagando el pasaje de su bolsillo en un avión que nunca ha sido probado en la vida real y sobre cuyo modelo solo se han realizado simulaciones usando programas informáticos básicos a los que no se les han aportado datos conocidos y relevantes sobre aviónica y condiciones de vuelo? La respuesta a esta simple pregunta es evidente. El resultado final es que Moraes ha partido de una hipótesis errónea para al final de todo no haber demostrado absolutamente nada, ni su hipótesis, ni la contraria, ni ninguna otra, toda vez que el método usado no resulta ser adecuado para tales fines. Alfonso Sánchez Hermosilla, médico forense especialista en sindonología. Han comenzado a caer los azotes en casa de Caifás. Tras 2 semanas de la publicación del defectuoso trabajo contra la sábana santa en Archaeometry y presentado por el diseñador gráfico brasileño Cícero Moraes, que a estas alturas está para acompañar a su colega Baradit aquí en Chile, si es que acaso hablamos de rigurosidad académica al publicar, se está llenando de poderosas críticas que no han dejado títere con cabeza. Miremos este escándalo investigativo de proporciones en profundidad. Los invito a que se preparen un cafecito, se pongan cómodos o que vayan incluso por una buena cerveza, porque vamos a dar una vertiginosa vuelta por este candente debate científico y religioso en un capítulo de larga duración preparado especialmente para esta ocasión. Bienvenidos a Cristo y la Ciencia. Advice of the Vice President, who is Chairman of the National Space Council, we have examined where we are strong and where we are not, where we may succeed and where we may not. Now it is time to take longer strides, time for a great new American enterprise, time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. En este minuto yo tendría que estar haciendo un análisis de un histórico y polémico fallo arbitral sobre salmoneras en el contexto de una senda disputa con aristas civiles y penales que está armando revuelo en el universo de leguleyos chileno. Sin embargo, esto que aquí nos convoca hoy es mucho más importante. Ustedes se preguntarán, ¿qué sentido tiene seguir con este asunto si es que acaso el trabajo de Moraes es tan malo y no resiste análisis como ya lo vimos en el capítulo pasado? Tenemos que seguir con esto por 2 razones fundamentales. En primer lugar, es importante seguir con esto porque el sensacionalismo mediático de la noticia de Moraes ha sido muy grosero, a un nivel que yo no recuerdo en muchos años sobre la sábana santa. Quizás el escándalo más lamentable, que también lo vamos a mencionar en este capítulo, ocurrió por allá por el año 2018. Así que han pasado varios años desde que no había aparecido en la palestra un escándalo de proporciones. Este listado que ustedes ven aquí en la diapositiva es una muestra de cuántos medios de prensa repostearon la noticia alrededor del mundo. Bio Bio Chile, Chataca, Historia de Nat Geo, El Español, 20 Minutos, Diario Sevilla, Radios Regionales, El Confidencial, Cubo, muy interesante que a esta altura está convertido en un verdadero pasquín cientificista. Vandal, La Razón, El Cronista, Gizmodo, El Diario, Marca, Deutsche Welle, Infobae, Futuro 360, de CNN, Archaeology News, Science Alert, New York Post, Futurism, Vice, Daily Mail, The Independent, The US Sun, MSN, etcétera, etcétera, etcétera. Con unos titulares que en algunos casos son francamente indignantes, mentirosos, tontos. Algunos llegan al descaro de poner cosas como la Iglesia Católica nos ha mentido a todos, se ha encontrado algo muy raro en la sábana, como si fuese algo novedoso, nunca cubrió a Jesús, suma y sigue. Pues bien, esta es la primera razón, hacerle frente a una ola mediática tremenda, que le hace mucho daño tanto a la ciencia como también a la religión, que luego se potencia todavía más cuando uno lee los comentarios en redes sociales, los posts que se comparten, con un nivel de ignorancia a veces que es rayano en la deficiencia, y medio mundo entra entonces en una completa falsedad, generándose una psicosis colectiva que termina dando por hecho que este trabajo es prácticamente el último clavo del ataúd para la autenticidad de la sábana. Cuando dicha hipótesis, la hipótesis de la autenticidad, no solo no está muerta, sino que es la más fuerte hoy en día, la que con más evidencia seria cuenta, y por lejos. En segundo lugar, es importante profundizar en las refutaciones a este trabajo,
toda vez que la revista que lo aprobó y que lo incorporó a sus líneas no es cualquier revista. Estamos hablando de Archaeometry, publicada por Wiley bajo el respaldo del Laboratorio de Arqueología e Historia del Arte de la Universidad de Oxford, que tiene un expreso compromiso por mantener los más altos estándares científicos internacionales. Y como vamos a profundizar a lo largo de este capítulo especial, el trabajo de Moraes no resiste ningún análisis medianamente serio, incluso más allá de todo lo que ya hemos dicho en el capítulo pasado, que si no lo han visto pueden hacerlo ahora mismo y luego regresar aquí, o viceversa, terminan acá y luego van al otro. El orden de los factores no va a alterar mucho el producto. Debemos recordar ahora que Moraes ya había publicado de forma independiente un trabajo sobre este tema en octubre del año pasado. Ese trabajo ustedes lo pueden descargar en la página de SSRN y es totalmente gratis. Consta de alrededor de 12 páginas de contenido, sin contar imágenes y los diagramas y la bibliografía. En tanto que el nuevo trabajo, publicado ahora por Archaeometry, consta de 10 páginas de contenido total, incluyéndose diagramas y fotografías, y tiene una coincidencia con el de octubre de alrededor de un 90%, solo que escrito y ordenado de manera distinta, al tiempo que comparten la misma bibliografía. Ni más ni menos. Para que quede absolutamente claro, la bibliografía de ambos trabajos de Moraes, el Independiente del 2024 y el de Archaeometry 2025, es exactamente la misma, porque en definitiva se trata del mismo trabajo, solamente que pasado por el tamiz de la revista. Y si ahora contamos lo que tiene de innovador cualquiera de estos dos trabajos, que no implique resumir lo que otros ya han dicho, y resumirlo mal por de pronto porque no incluye las refutaciones que se han hecho de lo que él nos comparte, su trabajo se reduce a tan solo un aproximado de 4 páginas, sea en el de octubre, sea en el nuevo. Añadamos ahora que para acceder al trabajo de 2025, que es básicamente el de octubre, tenemos que pagar una tarifa mínima de $12 con el objeto de arrendarlo por 48 horas, sin posibilidad de copiar nada, que es un asunto común para acceder a los papers de Wiley, en especial a los de Archaeometry, ¿ok? De modo tal que para poder ejecutar todo este análisis que hemos estado haciendo aquí, desde el capítulo pasado, me vi en la desgracia de perder $12, a pesar de que el artículo en comento sea prácticamente un calco del trabajo gratuito. Pero tenía que hacerlo porque estaba en el deber de cotejar ambos trabajos, párrafo por párrafo, para ir revisando si es que acaso se contenía algo distinto. Y las diferencias sustantivas la verdad que son mínimas. Así que, por lo menos, no se salten la publicidad para que podamos recuperar ese dinero que le hemos regalado a estos mercachifles. También pueden aportar ustedes al canal usando el botón de gracias y o uniéndose como miembros. Eso ayuda pero muchísimo a continuar creando contenido toda la semana. Si nos movemos a la zona de métodos y materiales, vamos a notar que la simulación que se echó a andar en ambos trabajos es exactamente la misma y con los mismos parámetros. Hombre adulto de aproximadamente 1.80 de altura. El procedimiento en ambos trabajos parte en MakeHuman, pasa por colada y termina en Blender, con el cuerpo siendo articulado a partir de la imagen de Giuseppe Henry de 1931, que es posible encontrar en la Wikipedia. Se usa en ambos trabajos el mismo plano de 1.1 por 2.2 metros con una rotación de 180 grados, empleándose, ojo con esto, una configuración genérica por default de un tejido de algodón que viene ya dado por Blender. Este punto no aparece explicitado en el trabajo gratuito, pero sí estuvo obligado a decirlo claramente en el de Archaeometry. Así que por lo menos el trabajo de revisión acá se gana un punto de honestidad. A pesar de que le jueguen contra el propio autor, también lo hace cuando tiene que explicitar, y esto es ya lisa y llanamente su perdición. Citamos: el estudio no aborda aspectos físicos o químicos relacionados con la formación de la imagen, como la presencia de los pigmentos, los análisis microscópicos o las propiedades materiales de la tela, ni tampoco investiga la dinámica de los fluidos corporales, como el flujo sanguíneo. El enfoque es estrictamente metodológico, centrado en el modelado digital y en la evaluación comparativa de los patrones de contacto observados. Este párrafo tampoco aparece en el trabajo de 2024 y, como vamos a ver más adelante, ha generado importantísimas reacciones en la comunidad científica.
La conclusión de su trabajo nuevo, al mismo tiempo, es levemente más descriptiva. Parte con lo mismo que en 2024, afirmando que independientemente de la antigüedad de la tela, ya sea que haya sido creada hace 3000 años o en el periodo medieval, aún persiste, dice, la remota posibilidad de que se trate de la impresión de un cuerpo humano tridimensional. Al tiempo que añade ahora una conclusión más descriptiva diciendo: estos resultados respaldan la hipótesis de que la sábana podría ser una representación artística posiblemente creada durante el periodo medieval, en consonancia con las prácticas funerarias y las técnicas artísticas de la época. Obviamente, pues ¿cómo no lo va a respaldar? Si con la cantidad de cosas que da por hecho erradamente. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es ir punto por punto del trabajo, refutando todo lo que deba ser refutado, y vamos a llegar a la conclusión de que este trabajo no debió de ser jamás aceptado para su publicación, menos en una revista de tanto prestigio como Archaeometry, toda vez que, entre otras razones, carece de originalidad, no está sustentado en una revisión mínimamente suficiente de la literatura relevante, y finalmente pone a prueba virtualmente hipótesis insostenibles a la luz de la evidencia científica. El trabajo de Moraes parte haciendo un resumen extremadamente sesgado y poco profesional con respecto a la controversia de la prueba por carbono 14, dándole crédito al severamente criticado estudio, citando a Borrini y Garlacelli, al decir que hasta 2019 el único estudio reconocido oficialmente por la Iglesia en materia de datación era este. Error. Una cosa es que la Iglesia haya permitido la prueba de datación. Otra cosa muy distinta es que reconozca oficialmente sus resultados, cosa que no hace, porque ha dejado libertad de proceder en este punto. Incluye además en este acápite una sesgada selección de comentarios a la prensa, recogiendo solo opiniones que refuerzan la narrativa pro C14 de parte de un cardenal, ignorando declaraciones posteriores de otras autoridades eclesiásticas que han cuestionado la prueba. A mayor abundamiento, incluir opiniones de prensa y o personales, sea a favor o en contra, da lo mismo, es un asunto científica y metodológicamente irrelevante. Añade además otra vez, citando al mismo autor, que la Iglesia ha negado sistemáticamente cualquier valor científico a pruebas realizadas con muestras no oficiales. Esta es una frase que es ambigua, que es oscura y que no se entiende sin contexto, y solo podemos inferirlo, como lo vamos a ver por cierto más adelante. Posteriormente, reconoce que Rogers, en el 2005, efectuó pruebas de vanilina lignina, debidamente publicadas en Thermochemica Acta, que indicaron una fecha más antigua que la de carbono 14. Como ya lo vimos en la clase respectiva, arrojando entre el 1000 y el 600, sugiriendo entonces repetir las pruebas de radiocarbono. Y que además señaló que el tejido de la muestra usada por la datación por C14 difería de otras zonas de la pieza que conservaría la composición original del lino. Es decir, los famosos remiendos. La única respuesta que tiene contra esto es citar brevemente a Ball, expresando que le resulta desconcertante que una reparación posterior efectuada en una zona de un tejido mucho más antiguo se ejecutara con tal destreza que pasara inadvertida para los expertos responsables de la selección de la muestra. Pero, señor Cícero, eso no es una refutación de nada. Que algo resulte desconcertante no quiere decir que sea falso. La argumentación del remiendo no ha podido ser desmentida hasta el día de hoy. Discutido, por supuesto, que se ha hecho, como debe serlo, pero no ha sido desmentida. E incluso algunos han ligado el lugar con una zona seriamente comprometida, quemada en el incendio de Chambéry en 1532. Pero todavía más, si acaso se llegase a desmentir el tema de los remiendos, dado que la prueba de carbono está por otras razones desacreditada, como vamos a ver también, se barajan otras hipótesis todavía más impresionantes que el propio tema de los remiendos. La discusión de este asunto tiene varios detalles y capítulos que Moraes pasa pero absolutamente por alto, pero que si usted los quiere conocer como corresponde, en el libro The Shroud of Christ, escrito por Michael Kowalski, está explicado al milímetro. Luego de esto, Moraes se salta todas las pruebas de datación con revisión por pares y en revistas de prestigio efectuadas por el ingeniero térmico de la Universidad de Padua, Giulio Fanti, empleando espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, láser de Raman y compresibilidad y tensión. Pruebas que combinadas han arrojado una fecha
de 90 después de Cristo con un margen de error de 200 años, que son los que Moraes simplemente ignora y no entra siquiera a mencionar, menos a dar cuenta de que todos han sido seriamente publicados, contándose con toda la información técnica del procedimiento debidamente detallada, partiendo por el hecho de que la originalidad de las muestras se encuentra debidamente documentada y acreditada, de modo tal que es absolutamente verificable la procedencia de las mismas, a partir de las extracciones realizadas en 1978 y 1988, autorizadas por el cardenal Ballestero, cuestión que además ha sido reconocida por el Dr. Thibaut Heimburger, miembro del Shroud of Science Group y uno de los tantos científicos implicados en la investigación de la sábana, quien ha explicado que durante el muestreo para el C14, donde se escogió la desafortunada muestra empleada para la datación, otras más fueron cortadas por el encargado Ritchie, debidamente guardadas en una caja fuerte y entregadas a la Fundación 3M, dando cuenta finalmente de que la muestra de Fanti es una de ellas, conociendo además la ubicación precisa de la muestra, garantizando entonces así la debida trazabilidad. Nuevamente, toda esta evidencia se encuentra sistemáticamente organizada y explicada en el libro de Kowalski, que forma parte de la serie dirigida por Fanti sobre reliquias cristianas en la editorial Jenny Stanford Publishing, partner de Routledge, ambas distribuidas por el importante sello Taylor & Francis. Esta serie, que actualmente cuenta con 6 volúmenes publicados y un 7º en camino, suma un total, hasta el momento, de alrededor de 2000 páginas de presentación de evidencia y análisis de autenticidad de la sábana, en múltiples frentes: medicina forense, historia del arte, arqueología, física, química, suma y sigue. De modo tal que si respecto a esto Moraes se refería indirectamente con el concepto de muestras no oficiales, aquí está la respuesta. Para articular los métodos mecánicos de datación, se condujeron pruebas en el Instituto Max Planck de Alemania, y luego de todo el trabajo experimental, Fanti va a publicar un artículo en Vibrational Spectroscopy de la editorial Elsevier, junto a su colega de Padua Roberto Basso, Pietro Baraldi del Departamento de Química y Ciencias Geológicas de Módena, junto con la doctora Anna Tinti de la Universidad de Bolonia, actualmente trabajando en el Departamento de Química Física de la Universidad de Barcelona, especializada en espectroscopía de Raman, entre otras técnicas. Fanti publicará también, junto a otro colega suyo especializado en ingeniería mecánica y fibras naturales, otro trabajo con respecto a esto el año siguiente en Textile Research, así después varios más en los años venideros. Moraes guarda absoluto silencio con respecto a esto, así como también guarda absoluto silencio respecto a los trabajos que han cuestionado la datación por carbono en los últimos 20 años y más. Nada dice respecto de las críticas del químico industrial Van Haelst, de la geóloga Marinelli, de Walsh, de Atkinson, del físico Di Lazzaro, de Crosilla, etc. Nada dice, y esto es tremendamente grave, nada dice del trabajo de la propia Marinelli con Cristian Casabianca y Torrisi del año 2019, publicado ¿sabe dónde? En la mismísima revista Archaeometry. ¿Que acaso nadie en el proceso de revisión se dio cuenta de este grotesco detalle? Es que esto es realmente impresionante. Es difícil entender cómo Archaeometry aceptó un artículo que cita autores periféricos para defender el C14, pero ignora un estudio publicado por ellos mismos que cuestiona de raíz ese resultado. ¿Qué podemos pensar frente a esta cuestión? ¡Qué payasada más mal hecha! En definitiva. En el trabajo de Casabianca y compañía, se da cuenta con total y absoluta claridad técnica, que por lo demás ha sido una y otra vez revisado y confirmado los hallazgos por otros equipos, que el análisis estadístico del artículo de Nature sobre carbono 14 y de los datos brutos sugiere firmemente que falta homogeneidad en los datos y que se debería reconsiderar el procedimiento de datación. El asunto es nada menos que los datos mostraron una disminución significativa en la edad de radiocarbono cuanto más cerca se estaba del centro de la tela, en sentido longitudinal. Y esa variabilidad en las dataciones de radiocarbono de los 3 laboratorios en apenas unos centímetros, si se extrapolara linealmente hasta el lado opuesto de la sábana santa, llevaría nada menos que a una datación en el futuro. Y una de las posibilidades, fuera del tema de los remiendos de Rogers, que se baraja hoy, tiene que ver con que lo que altera realmente los resultados es la presencia de una extrañísima radiación que formó la imagen y que altera los resultados de carbono 14. Este es un asunto tan anómalo, tan extraño, que hoy en día
el físico especializado en estudios nucleares y electrónica de la Complutense de Madrid, César Barta, junto al doctor en ingeniería química de la Universidad de Princeton y profesor de Maryland, Thomas McAvoy, junto al ingeniero nuclear de la Universidad de Michigan, Robert Drucker, junto a la ingeniera de la Politécnica de Madrid, Elisa Ruiz Navas, junto al ingeniero de Alcalá, Pérez Díaz, publicaron a principios de este año, de hecho, un importante paper en Microchemical Journal del Elsevier, en donde se concluye que se descarta cualquier desplazamiento significativo en la datación por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier de la muestra de la sábana santa, debido a la irradiación por neutrones. Entonces, por eso es importante ver si es que las nuevas técnicas de datación se ven afectadas por la radiación. Y para el buen proceder de la ciencia, afortunadamente, no se ve afectada esta forma de datar, como ya lo vimos en una clase anterior. E incluso actualmente se está investigando si la técnica de datación WACS no solamente no se vería afectada, sino que incluso se podría ver beneficiada en el caso de la presencia de radiación. Eso es lo que se está investigando hoy. ¿Habla algo de esto Moraes? Ni siquiera lo menciona. Únete como miembro de nuestro canal de YouTube por tan solo $3 mensuales aproximadamente y ten acceso a todos estos increíbles beneficios. 1. Acceso a las clases de los cursos Astronomía en J.R.R. Tolkien, Neurociencia Atomista, Imperio Romano, Ciudad y Justicia, Dios, el Hombre y la Máquina, y Física Cuántica Atomista. 2. Contenidos especiales y exclusivos para miembros de YouTube, incluyendo análisis de libros y acceso a los apéndices o clases anexas de nuestros programas culturales que impartimos en Udemy. 3. Acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. Y 4. Podrás crearte una cuenta en la sección Premium de nuestra página web y así disfrutar de clases culturales adicionales. Únete a nuestro viaje por el conocimiento y disfruta de más de 100 videos exclusivos para miembros, todas las semanas en constante aumento. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento, descubre la belleza del misterio. Desde los escritos más antiguos en la historia del hombre se asoman sustancias metafísicas que acechan maléficamente a la humanidad. Algunos dicen que se trata de simples entelequias mitológicas, pero existen otros que todavía los combaten en pleno siglo XXI, no olvidando la relectura sagrada, no olvidando jamás a la religión, a aquella sabiduría que no está dispuesta a morir a manos de los ciegos de espíritu. En Exorcismo y Posesión Demoníaca hacemos un barrido por las reflexiones de teólogos, filósofos, psiquiatras, neurocientíficos, exorcistas y abogados penalistas que están convencidos no solo de la realidad del demonio, sino que lo estudian para enfrentarlo como se debe. Incluye especiales de profundización en historia, medicina y literatura. Roma, el imperio más importante de la historia, cuna de la justicia moderna y fuente de los más notables relatos humanos. Descubre su historia a partir de la óptica del delito y sus sanciones en Imperio Romano, Crimen y Castigo, un curso de PFW que ya puedes adquirir desde cualquier parte del mundo. Desde la muerte de Remo pasando por el auge de la ley de las 12 tablas, el análisis de los delitos cotidianos en las peligrosas calles de la ciudad eterna, las conjuras en las altas cúpulas del poder, hasta llegar a su ocaso en Occidente. Descúbrelo en los enlaces ubicados en la descripción de este video. Descubre exclusivos códigos de descuento para los cursos culturales que han presentado este capítulo en la descripción del video. En el acápite siguiente, Moraes se pone a hacer una desafortunada crítica de medicina forense, aficionada, respaldándose otra vez en los autores de siempre, Borrini y Garlacelli, los cuales han sido vastamente criticados y refutados por múltiples especialistas. Estos autores defienden que los patrones de sangre se notan inconsistencias, todo lo cual los lleva a plantear que la imagen del manto es en realidad una representación artística del siglo XIV. Debemos partir notando que el científico especializado en imagenología forense Iván Paduano, de quien vamos a hablar bastante más en algunos acápites más adelante, abordó con todo este asunto. Y parte notando que estos autores efectuaron un experimento que utilizó un voluntario vivo y sano, así como un maniquí de plástico liso. Y esto es fundamentalmente incongruente con el sujeto representado en la sábana, un cadáver severamente traumatizado en estado de rigor mortis. La piel de un cadáver presenta diferente temperatura, elasticidad, tensión superficial y textura. Se ve hinchada, sucia, desgarrada, etc. Factores que afectan drásticamente, pero sí es obvio, el flujo de la sangre. Pero si es una cosa evidente, pues, y esto lo han hecho saber tantos médicos como especializados en imagenología forense, y ni siquiera había que ser un genio para darse cuenta de esto, ¿no? Para peor, los investigadores emplearon sangre anticoagulada que hace que cualquier conclusión sobre los patrones de flujo en un cadáver
carezca de sentido científico. Por último, el experimento de Garlachelli y compañía se trató de una prueba estática y simplificada que ignora numerosísimas variables críticas, como los movimientos espasmódicos durante la tortura, los movimientos complejos del cuerpo durante la bajada de la cruz y el transporte, así como la interacción de la sangre con un paño de sujeción. Pero todavía más, dice Paduano, toda vez que experimentos más recientes han demostrado que los movimientos post-mortem y la piel grasienta sí que puede producir en realidad los complejos patrones ramificados observados en la sábana. Adicionalmente, Moraes cita como única fuente secundaria de apoyo a un trabajo de Helio Quiroga Rodríguez, del año pasado, en donde éste concluía que había deformaciones en un brazo, al ser más largo que el otro, y que la posición del cuerpo es anatómicamente inviable, pero que sí sería conteste con una representación reverencial artística. Rodríguez publicó todo esto en un trabajo también de Archaeometry. Pero ¿sabe qué pasa? Este señor tiene un background bastante curioso. Es ingeniero en informática de profesión. Se dedicó a la producción de cine y a la escritura de guiones. Tuve que investigarlo una y otra vez para estar seguro que no lo estaba confundiendo con alguien más, porque no daba crédito de lo que me estaba enterando. No tiene ningún conocimiento académico profesional en su currículum sobre medicina forense, ni en antropología física, y aún así se atreve a concluir esta clase de cosas con un nivel de liviandad realmente escalofriante, al punto tal que el Centro de Sindonología de España lo refutó punto por punto, concluyendo que su paper carece de rigor científico, quedando totalmente impresionados que la revista lo publicara, de modo tal que esto está demostrando una muy preocupante tendencia en Archaeometry de muy mala revisión por pares en el último año, y que la está poniendo nada menos que al nivel de las más lamentables revistas predatorias. Tanto fue así que los investigadores Casabianca y Marinelli, que como ya sabemos habían publicado en esta revista, en un estudio que también ya sabemos ha sido ampliamente validado por diversos equipos, enviaron una carta formal de reclamo, que se publicó como comentario. Moraes finalmente termina advirtiendo que las buenas habilidades artísticas en términos de realismo se observan desde hace milenios, ejemplificando con la estatua de Caper, por lo que incluso aceptando que no fuera del medievo la síndone, en la antigüedad también se podría haber logrado la imagen, añadiendo que muchos elementos químicos y físicos han de deberse al paso del tiempo y a múltiples factores ambientales, y que por eso no es posible hacer una réplica en la vida real de la imagen, una reflexión que es tan fácil de formular pero tan tonta de sostener, porque pasa por alto todos los análisis que se han hecho con el intento de descifrar infructuosamente la naturaleza de la imagen, que permanece hasta el día de hoy inexplicable, así como manifestando características únicas que no pueden emerger de meros procesos convencionales como lo son el ambiente o el tiempo. Tampoco pueden emerger, como lo vamos a ver, de las manos de un artista. Ahogado en el error y en la ingenuidad, Moraes también relaciona su hipótesis con contextos funerarios, poniendo otros ejemplos como algunos relieves medievales, que es, por ejemplo, el caso de esta escultura veronense que vemos en pantalla de 1185. Es curioso, pero uno de los tantos otros problemas severos de los planteamientos de Moraes tiene que ver con lo que advierte el físico Barta. Esto es, que su modelo solo analiza la imagen frontal, es decir, trata la mitad del problema. Parece deducirse que la imagen de su estudio se produce por contacto del cuerpo virtual con la tela virtual según los comentarios del autor. Y ahí ya encontramos, dice este físico, otra objeción, toda vez que no propone un mecanismo que explique el carácter tridimensional de la imagen de la síndone, si acaso solo se imprime por contacto. Y para profundizar en todos estos asuntos, lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a compartir la opinión de 3 personas con abundantes conocimientos y experiencia profesional en anatomía y medicina forense, que han abordado tanto el tema de la sangre como el de si acaso la figura de la sábana se corresponde con la de un ser humano real o no, incluyendo el asunto de las distorsiones y características varias, para que vean la senda diferencia que se nos presenta enfrente entre el nulo profesionalismo de Moraes y los estudios en los cuales sostiene su tesis versus estas otras gentes. El primero es Alfonso Sánchez Hermosilla, vicepresidente del Centro Español de Sindonología, profesor emérito de Antropología y Genética Forense, médico por la Universidad de Murcia, especializado en medicina legal, quien ha analizado miles de cadáveres en su carrera profesional y se ha dado el tiempo de responder por escrito tanto al trabajo de Rodríguez como ahora al trabajo de Moraes, explicando que si las manos están elevadas en relación con el cuerpo, la proyección altera la interpretación de distancias y dimensiones,
de modo tal que la inclinación de la mano derecha, que aparece más alargada de lo natural, ha de deberse a la proyección de su posición en el espacio sobre la superficie de la tela, añadiendo que en última instancia no resulta posible medir la longitud de los brazos, ya que no se observan los hombros. ¿Y eso por qué? Eso porque el material textil en estas áreas ha desaparecido como consecuencia de al menos un incendio. A mayor abundamiento, da cuenta de que el catedrático de medicina forense, Villalain Blanco, presidente de la Sociedad Española de Paleopatología, que es una disciplina que estudia traumas y enfermedades a partir de los restos humanos antiguos, ya en el año 2010, en su llamado estudio de la rigidez cadavérica que presenta la síndrome de Turín, explicaba que el cadáver del hombre de la sábana da cuenta de una rigidez cadavérica temprana e intensa, y con excepción de los brazos, cuya posición probablemente fue modificada durante el cubrimiento del cadáver. El resto del cuerpo se encuentra ligeramente inclinado hacia adelante, con caderas y rodillas parcialmente flexionadas, reproduciendo la posición en la que ocurrió la muerte. Esta es la misma posición que aparece en la imagen sindónica, tal y como señala Caja y Boy en 2018, en un artículo publicado, adivinen dónde, en Archaeometry, otro artículo de la propia revista en donde publica Moraes, que tampoco menciona. Por estas razones que los brazos no caen hacia los lados, y todo ello sin necesidad de sujetarlos de ningún modo. La rigidez cadavérica fija la posición. Con respecto al tema de la sangre, dos cosas importantes, dice Hermosilla. Lo primero, que no está en disputa la presencia de sangre real. Contamos con suficientes pruebas al respecto que así lo demuestran. Ya vimos bastantes descripciones de esto en el capítulo pasado, como para volver a repetirlo. Y lo segundo, que es muy interesante, y que va directamente contra las hipótesis artísticas, es el hecho de recordar que la imagen se produjo cuando ya se había depositado sangre y otros fluidos cadavéricos al lienzo. Fuera de lo inusual, extraño y hasta sobrenatural que sería formar una imagen artística en estas circunstancias, aparece otro problema, muy bien advertido por Alfonso. Esto es, que si la temperatura se eleva por encima de 50 grados, ¿sabe lo que pasa? Se degradan las proteínas presentes, la sangre se cuece y adopta una conspicua coloración negruzca, algo que no ocurre con la imagen sindónica. Y todo ello sin olvidar que por debajo de los 50 grados, la temperatura no produciría ningún tipo de imagen en un tejido de celulosa en general, ni de lino en particular. Todos estos motivos nos permiten desestimar con contundencia tanto la hipótesis del uso de pigmentos como la hipótesis del uso de un bajorrelieve al que se le aplique calor. De modo tal que estas hipótesis que sostiene Moraes en su trabajo no tienen ya valor alguno. El siguiente investigador que quiero traer al baile aquí es Teodora Papas, una abogada penalista extraordinaria con más de 30 años de experiencia. Papas lleva los últimos años de su vida obsesionadísima con la sábana santa. Y la gracia que tiene Teddy, y que es una gracia que a la postre tienen que pulir todos los buenos abogados que se dedican a esta especialidad, en especial cuando ven delitos de sangre, es que están obligados a familiarizarse con un amplio espectro de ciencias para comprender la evidencia que se puede presentar en juicio. Tienen que saber comprender un informe psicológico, psiquiátrico, médico forense, de policía científica, químico, físico, suma y sigue. De modo tal que esto permite ir entrenando el cerebro para ir haciendo interrelaciones, correlaciones, que otras personas, por estar inmersos en una muy determinada área de trabajo, no hacen. Tal ha sido el talento demostrado por Papas, que incluso será la autora del 7º volumen de la serie dirigida por Fanti en Jenny Stanford Publishing, que estará dedicado exclusivamente a tratar el tema de la sangre, la tortura y el rigor mortis presente en la síndrome, del que por cierto ya tenemos algunos adelantos muy interesantes. Por ejemplo, las manchas de sangre producidas por la flagelación esconden mucha información que poco a poco sale a la luz cuando se profundiza en su estudio. Fanti, desarrollando una observación advertida ya por Papas durante este tiempo de redacción del libro, considerando las figuras 6.1 y 6.2 que ustedes pueden ver aquí en la fotografía, resaltan un hecho aparentemente difícil de explicar. En correspondencia con el hombro derecho de la imagen dorsal, hay al menos una herida de flagelación que está fuera de la imagen corporal. Es natural pensar que la sangre se transfirió a la sábana por contacto piel-tela, de modo tal que no parece fácil explicar por qué existen manchas de sangre en algunas áreas como esta del hombro derecho, o también en correspondencia con las rodillas de la imagen dorsal, pero que no están superpuestas a la imagen corporal.
Y la respuesta es una cosa tremenda, y se refiere al hecho de que si consideramos a un cuerpo flotante inmerso en un campo eléctrico vertical, la intensidad de este campo es proporcional al coseno del ángulo definido por la dirección perpendicular a la superficie corporal y la dirección vertical. Por lo tanto, es evidente que, en correspondencia con la forma redondeada de los hombros, este ángulo tiende a 90 grados, lo que reduce a cero la intensidad local de la radiación que habría causado la imagen corporal, pero donde el contacto piel-tela aún permite la formación de la mancha de sangre en cuestión. Les comparto ahora un par de frases de Teddy que son muy interesantes. Citamos: los ojos no pueden ver lo que la mente no conoce. Así, un falsificador medieval no puede crear lo que no puede concebir. Los detalles de la cabeza, cuello, hombros, brazos, piernas, rodillas dobladas, pantorrillas y pies son tan sutiles que resultaría inverosímil pensar que cualquier falsificador, y menos aún uno medieval, pudiera siquiera haberlos imaginado. Además, surge la pregunta: ¿por qué un falsificador incluiría detalles tan sutiles que serían irrelevantes para el público? ¿Cómo podría convencerse al público de algo de lo que ni siquiera es consciente? Lo más importante es que estos detalles tan sutiles apuntan a la sábana como el auténtico lienzo funerario que una vez envolvió el cadáver de Jesucristo. La forma en que estas imágenes corporales fueron formadas sigue siendo desconocida e irreproducible, lo cual quizá no sorprende, ya que la evidencia apunta a que fueron hechas por un hombre cuya reputación, después de casi 2000 años, sigue estrechamente ligada a su participación en actos sobrenaturales. El siguiente investigador que quiero mencionar aquí es el Dr. Bernardo Ontanilla, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma, especializado en cirugía plástica. Ontanilla fue elegido el año pasado como miembro de número de la Real Academia Nacional de Medicina de España, el mayor reconocimiento académico que un médico puede alcanzar en ese país. A lo largo de su carrera ha dirigido 11 proyectos de investigación nacional centrados, entre otros ámbitos, en trasplantes musculares y transferencias nerviosas en la parálisis facial mediante análisis de imágenes 3D por infrarrojo. Ha dirigido 14 tesis doctorales, publicado más de 70 artículos científicos y recibido el premio Hans Handel a la mejor trayectoria de cirujano plástico en Europa. Ontanilla ha escrito 2 papers para Scientiae Fides, difiriendo de la común interpretación de que lo que vemos en el manto se trate de un mero cadáver, planteando la posibilidad de que la imagen en la sábana corresponde en verdad a un hombre que se está levantando tras la muerte. Tras un exhaustivo análisis de la imagen, explica que la postura de semiflexión asimétrica que se observa en las piernas, la semiflexión de la cabeza y sobre todo la presencia de los surcos nasogenianos marcados a nivel facial, así como la colocación de las manos, podría indicar que estamos realmente delante de una persona que está iniciando nada menos que un movimiento de levantamiento y por tanto de acortamiento muscular voluntario. Ante semejante situación plantea que solo nos quedan 2 alternativas. La primera, que se trata efectivamente de un fraude, un arreglo artístico mediante el cual se envolvió a una persona viva, presentando signos de auténtica flagelación, corona de espinas, clavos en las manos, más todos los específicos detalles técnicos del proceso. Pero como la evidencia da cuenta, explica Ontanilla, de depósitos de sangre antecediendo al desarrollo de la propia imagen, resulta muy difícil explicar cómo en cualquier época de la historia humana, a diferencia de lo que plantea Moraes con su propuesta de genios del hiperrealismo estatuario, parece efectivamente del todo inconcebible pensar que alguien pudo diseñar material y formalmente la imagen de un sujeto muerto y a la vez vivo. Podríamos calificar el fraude, dice Ontanilla, como una verdadera obra de arte realizada por alguien con vastísimos conocimientos médicos, con tremendos conocimientos forenses del proceso cronotanatobiológico post-mortem, así como un genio del procesamiento de imágenes en tejidos antiguos, entre otros tantos conocimientos técnicos, muchos de los cuales solo conocemos en la medicina contemporánea. En su segundo paper concluye con estas palabras, se las comparto directamente porque no tienen desperdicio. Citamos: a partir de los extensos estudios analíticos de la sábana de Turín, sabemos que la imagen no fue hecha por el hombre, y gracias a los estudios forenses de las marcas de sangre, sabemos que un hombre crucificado fue colocado de espaldas y envuelto en este lienzo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué causó la imagen de la sábana, si los cadáveres no producen este tipo de imágenes?
No se conoce ninguno que haya producido en la historia de la humanidad una imagen como esta. Un estudio forense de las marcas de sangre y el análisis del efecto de la gravedad sobre la anatomía superficial sugieren que incluso un evento natural no es la causa más probable de la formación de la imagen de la sábana. Y cita para estos efectos a su colega el médico Gilbert Lavoie, que ha escrito también bastante sobre la sábana. Además, el mismo autor sugiere que la imagen podría corresponder a Cristo en el momento de su resurrección. E incluso Ontanilla sugiere que el cuerpo podría haber estado flotando, tal y como lo explicamos en el capítulo relativo a la hipótesis de radiación de este programa, lo cual también se condice con lo mencionado por Fanti, haciendo uso de la investigación de la penalista Papas. Es curioso que algunos especialistas en sindonología no concuerden con algunas cosas dichas por Ontanilla, pero aquí el debate que se abre no es ya si acaso se trata de una obra de arte o no. El verdadero debate se da ahora entre los propios proponentes de la autenticidad de la sábana, con respecto a los detalles de cómo es que pasó todo esto. Con todo lo que hemos mencionado hasta el momento, ya hemos aniquilado 3/3 de todo el paper de Moraes, incluyendo el principio, parte del desarrollo y su conclusión. Pero ahora nos falta la guinda de la torta, que es en verdad lo único auténticamente suyo, que es su famoso modelado 3D. Quien le vino a responder fulminantemente, además del equipo científico multidisciplinario del Centro Internacional para el Estudio de la Síndone, ha sido Iván Paduano. El profesor Paduano es licenciado en arquitectura por la prestigiosa Universidad de la Sapienza de Roma, doctor en diseño, artes y nuevas tecnologías por la misma universidad. Con más de 2 décadas de experiencia académica y profesional, ha sido docente e investigador en diversas universidades e instituciones internacionales. Se ha especializado en modelamiento 3D, en VFX, en dirección artística, en diseño de entornos virtuales e imagenología forense. Fue director científico además del Udine 3D Forum, así como artífice de numerosos proyectos en ingeniería, patrimonio cultural y diseño digital. ¿Y qué es lo que hace Paduano con el trabajo de Moraes? Barre el piso intelectualmente hablando con él, y lo hace a través de un artículo que subió al repositorio de su universidad, que podemos traducirlo al español como Refutación científica del paper de Cícero Moraes, las razones de un estudio simplista y lejos de ser preciso, en el que parte explicando primero el llamado principio de congruencia metodológica, un principio fundamental en la ciencia forense que expresa que cualquier simulación o modelo debe ser congruente con la realidad que pretende verificar. Un modelo que ejemplifica en exceso, ignora variables críticas o se apoya en supuestos no demostrados no puede producir conclusiones válidas. Y Paduano viene entonces en demostrar de qué manera Moraes transgrede de manera fundamental este principio. Recordemos que Moraes utiliza los programas de modelado 3D, Make Human, Blender y Cloud Compare, para simular el envolvimiento de un lienzo de lino, tanto sobre un modelo humano 3D realista como sobre una hipotética escultura medieval en bajo relieve. Concluye que la imagen resultante del bajo relieve es más compatible con la imagen de la sábana santa porque carece de las distorsiones anatómicas significativas, el llamado efecto máscara de Agamenón, que su simulación produjo para el cuerpo humano 3D. La implicación es que la sábana probablemente sea un artefacto medieval creado usando una escultura de bajo relieve. ¿Cuál es entonces el error fundamental de Moraes? El error garrafal, dice Paduano, consiste en asumir un mecanismo de formación de imagen basado en el contacto. Todo el experimento de Moraes se basa en un único supuesto crítico y no demostrado, esto es que la imagen de la sábana es una impronta de contacto, formada únicamente allí donde la tela ha tocado físicamente el objeto subyacente. Su software genera un mapeo de área del contacto para producir la imagen simulada, y este supuesto, explica Paduano, contradice directamente una de las características más significativas y bien documentadas de la imagen de la sábana, que consiste en lo ya dado a conocer por Jackson y Jumper en el 77, respecto a que la intensidad del color de la imagen es inversamente proporcional a la distancia entre la tela y el cuerpo. Una simple impronta de contacto es binaria y no puede codificar esta información matizada dependiente de la distancia. Por eso, podemos agregarle nosotros, es que como también lo han advertido el matemático Pedro Peinado Rocamora, el licenciado y doctor en Bellas Artes de la Universidad de Sevilla Juan Manuel Miñarro,
el ingeniero técnico químico de la Politécnica de Madrid, Felipe Montero, entre otros investigadores del manto, la llamada hipótesis del contacto directo está completamente descartada. Moraes ha construido, dice Paduano, un clásico hombre de paja. Pone a prueba un modelo de impresión por contacto de un cuerpo real, modelo que ya se sabe que es una explicación inadecuada para las propiedades de la sábana, y cuando este modelo, como era previsible, no logra replicar la imagen, presenta su modelo de contacto con bajo relieve como la alternativa superior. Pero eso no tiene ningún sentido, toda vez que el fracaso de una impresión por contacto de un cuerpo real no valida una impresión por contacto de bajo relieve, ya que nunca establece que un mecanismo de contacto sea plausible en la vida real, pues. A mayor abundamiento, el profesor Paduano explica que el estudio de Moraes presenta el uso de software de código abierto como una virtud para la replicabilidad. Sin embargo, desde la perspectiva de la imagenología forense, esto es una debilidad significativa. Los motores de física genéricos de programas como Blender no están calibrados para modelar las propiedades materiales específicas de un lino antiguo en espiga de 3:1. La caída, la flexibilidad e interacción superficial de este tejido son altamente específicas y difíciles de representar con precisión mediante parámetros predefinidos del software. Y más importante aún, la simulación es puramente geométrica y física. Ignora por completo la química única e inexplicada de la formación de la imagen. El modelo de Moraes, sea que el cuerpo esté calentado o pigmentado, no ofrece un mecanismo plausible de cómo un bajorrelieve puede producir una imagen tan superficial y químicamente distinta sin dejar otras marcas evidentes como aglutinantes, quemaduras más profundas, partículas de pigmento, suma y sigue. Todas ellas ausentes en la sábana. El trabajo de Moraes no es, por lo tanto, una simulación de formación de imagen, y no pasa de ser una analogía geométrica del plegado de una tela que ni siquiera está bien simulada. Todavía peor, confunde la forma del área de contacto con la imagen final, constituyendo un salto metodológico profundo e injustificado, dice Paduano, rematando con que no se demuestra ningún vínculo causal entre el modelo y las propiedades físicas y químicas reales de la imagen de la sábana. La conclusión de Paduano es demoledora. Lo de Moraes no es otra cosa más que un artefacto de un supuesto primario equivocado, impronta de contacto y de una simulación incompleta que ignora la física y la química fundamental de la imagen que pretende explicar. En lugar de desmontar el misterio de la sábana, entonces, pone de relieve, una vez más, la insuficiencia de teorías artefactuales simplistas y basadas en el contacto. Y todavía nos queda algo más. César Barta, el físico que mencionamos antes, pero cuyas credenciales no habíamos mencionado, licenciado en física por la Complutense, que ha desarrollado su carrera profesional en los ámbitos electrónico y nuclear, profesor en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Carlos III, además de director de investigación en manejo de datos en ciberespacio, quien ha trabajado, por cierto, en el análisis de vuelos de cohetes europeos, además de ser un especialista en la síndone y en el sudario de Oviedo, también publicó un artículo hace pocos días criticando severamente a Moraes, en donde explica que la hipótesis del bajorrelieve no solo se propuso hace décadas ya con autores como Niccolò Pesce, sino que además se ha ensayado y ha fracasado, que al contrastar los resultados de los experimentos con las características de la imagen de la síndone, no se logró validar las hipótesis. En los experimentos, los métodos empleados han sido el calentamiento del bajorrelieve, han sido el contacto por frotamiento, y cualquier imagen creada por un bajorrelieve calentado sería fluorescente a diferencia de la imagen de la síndone, y no hay rastros de pigmento de un tal frotamiento. De este modo, el físico Barta concluye que el artículo de Moraes no propone realmente un modelo acabado de un posible bajorrelieve. Se limita simplemente a jugar con las utilidades de modelización digital sin considerar una conclusión más próxima a los estudios previos. Esto es, que la síndone no estaba ajustada al cadáver en el momento mismo de la formación de la enigmática imagen. Por último, Cícero Moraes afirma que no hay registros históricos verificables de la síndone de Turín previos al siglo XIV y que su más antigua aparición documentada es de 1355. Esta situación requiere de importantes precisiones. De partida, hoy ya se están haciendo reconstrucciones de la historia del arte de los siglos en incógnita para ver cómo es que se relacionan con la imagen en la sábana.
y ya se han encontrado impresionantes resultados. En Chile, por ejemplo, el profesor Juan Carlos Osandón, en sus estudios sobre la sábana santa, parte su libro abordando este tema. Existen también indicios de que el llamado mandilión de Edesa probablemente sea la síndone, así como los pormenorizados estudios que hoy se están haciendo con el sudario de Oviedo pueden arrojar más luz de la ubicación de la síndone en los siglos de la Alta Edad Media. Curiosamente, Moraes intenta eliminar este último argumento diciendo que como el efecto de la máscara de Agamenón falta en la síndone, no podían estar ambas telas relacionadas, cuestión que también fue criticada por Sánchez Hermosilla en su respuesta por escrito. Pero entrar ahí sería ir demasiado lejos porque este capítulo no trata del sudario de Oviedo, asunto que requiere por sí solo varios capítulos. Por otro lado, la historiadora Cheryl White de Luisiana, especializada en historia del cristianismo y sindonología, está a punto de publicar un nuevo libro sobre la sábana y que está programado para salir este año. Por momentos, dentro de las 2000 páginas de contenido de la serie de Fanti, van a encontrar también poderosos e ilustrativos argumentos que dan cuenta de la presencia de la sábana antes del siglo XIV, más allá de las pruebas de datación que hoy también, como sabemos, ubican su origen en los tiempos de Cristo. De más está decir que el tremendo asunto de la evidencia histórica también merece, como mínimo, una clase adicional entera para siquiera resumir lo esencial de lo que se ha dicho, porque también hay cientos de libros que abordan estos asuntos, más allá de lo que yo les he dicho aquí. En definitiva, todo lo visto en este larguísimo capítulo nos enseña que siempre puede haber desastres académicos, incluso en las revistas de mejores ligas, como lo que está pasando hoy en Archaeometry. Lo mejor siempre es evaluar la situación teniendo todo el material sobre la mesa y revisarlo concienzudamente. La hipótesis que más peso tiene a su favor hoy es la que postula que la tela envolvió al cuerpo de Cristo y que en ella ha quedado plasmado un signo relativo al momento más importante para la humanidad. Esto es, la resurrección del Señor, el momento cúlmine que da sentido a la vida a más de 2.000 millones de cristianos. Muchas gracias por escucharme hasta el final y recuerden que ya pueden adquirir todas las clases que componen este curso a través de nuestro portal en Udemy. O bien pueden hacerse miembros para también poder acceder a todas ellas aquí en nuestro canal de YouTube. Recuerden además que el botón de gracias está activado en caso de que quieran donar. Todas sus contribuciones son más que bienvenidas. Da lo mismo si es $1, $2, da lo mismo. Nos vemos en un próximo capítulo de Cristo y la Ciencia. Que tengan una muy buena semana. Se suele decir que el papel lo soporta todo, pero en este caso diríamos, el píxel lo soporta todo. La realidad es otra cosa. César Barta, físico especializado en sindonología.